Buenas tardes a todos. El día de hoy, el Hospital Nacional 2 de Mayo y su unidad de ecografía ginecobstétrica plantea y ha organizado la segunda sesión científica en medicina fetal, ¿no? Tenemos sesiones que van a ser mensuales. Esta vez estamos en la segunda. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre screening de primer trimestre, siendo más exactos sobre ecografía 11-14 y los protocolos de medición de los marcadores ecográficos. Queremos darles la bienvenida a esta sesión científica. Estamos muy contentos de que estén aquí. Vemos también colegas de otros lugares, de otras sedes, que también nos vienen a acompañar. Es una llena de alegría y pues estamos muy contentos de verlos aquí. Estas sesiones científicas se van a llevar a cabo mensualmente. Para los que ya están un poquito más cerca de nosotros, tenemos una página de redes sociales donde publicamos nuestras sesiones científicas. De lo contrario, al final de la sesión, acérquense para darles la dirección web y que se puedan suscribir a la misma, y automáticamente recibirán las fechas y las ponencias respectivas. Bueno, en esta ocasión para mí es un honor, un privilegio y una alegría que el doctor Lince haya aceptado venir a nuestro hospital, un maestro en la medicina fetal de muchos de nosotros. Y en esta ocasión, quien va a moderar la charla va a ser el doctor Mario Cuevas de la Cruz, que es médico asistente ginecobstetra en nuestro hospital, miembro de la unidad de ecografía ginecobstétrica de este hospital, a quien dejo a cargo de la moderación. Gracias. Bueno, ante todo también buenas tardes a todos. Igual también agradecimiento a todos por su presencia y su participación, tanto a los asistentes y residentes de nuestro hospital, como también a los asistentes y residentes que han venido a nuestro hospital, ¿no? A los cuales le damos la bienvenida y estamos muy orgullosos de estar por acá, presentes en esta actividad. En segundo lugar, agradecer al doctor Guillermo Díez, que está acá presente para acompañarnos. El doctor Guillermo Díez es ginecobstetra, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en pre y posgrado. Él es vice presidente de la Sociedad Peruana de Estados Unidos en Estadística y Oncología y actualmente se desempeña como miembro del staff del Centro de Medicina Fetal Segmento. El día de hoy él ha tenido la cortesía de acompañarnos. Él es conocido en el hospital, gentilmente ha venido también a capacitarnos, por lo cual le tenemos mucho agradecimiento. El tema que se va a tocar el día de hoy es ecografía de 11 a 13 semanas, protocolos de medición de terrorismo nucal y otros marcadores ecográficos. Entonces dejo la palabra al doctor Guillermo Díez. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer al doctor Cuevas y al doctor Cuevas por la gentileza de invitarme a estar unos minutos con ustedes. Creo que tuvimos un curso bastante amplio hace poco tiempo sobre esto. Si me apagan la luz sería muy agradable. Nosotros tenemos que hablar del protocolo del primer trimestre o de screening combinado. El screening combinado normalmente nos recuerda la translucencia nucal y dos hormonas, la PAPA y el HCG. Sin embargo, el screening combinado es un poco más, involucra varias cosas más, involucra hablar de la edad, hablar del tamaño del feto y de la frecuencia cardíaca y de un software de cálculo de riesgo. La unión de todos estos marcadores puede seleccionar entre el 3 y el 5% de las gestantes que examinamos, y dentro de ese grupo va a estar hasta el 90% de los niños formados. Este es, digamos, el estándar mundial y sobre eso debemos trabajar. Para nosotros, lo primero que debemos hacer es mirar este bebé. Este bebé está, que encontramos de 11 a 13 semanas. Inicialmente debemos mover los traductores acá para ver el hueso de la nariz, y inmediatamente después debemos, ahora estamos acá, y después lo vamos completamente hacia el otro lado, como muestra una gráfica, para ver el ducto venoso que va a aparecer aproximadamente acá, ¿no? Y eso nos permite hacer un test combinado
parte del protocolo que hacemos en el Centro de Medicina Fetal, ¿no? Y encontramos, mira cómo se dibuja el ducto venoso y por ahí podemos medirlo. Si tenemos un bebé que está obviamente mirando hacia arriba, obtener las imágenes es sumamente rápido y si está quieto es mucho más fácil. La recomendación inicial es que si está quieto el bebé, empiecen por el ducto venoso antes de moverlo y después miren el LSN y la traducción. A pesar que el LSN es sumamente sencillo de medir, en realidad no es tan fácil, es sumamente complejo. Tiene criterios de calidad de medición y su medida inapropiada altera el cálculo de riesgo con nuestro software. Nosotros debemos encontrar un bebé que está en posición sagital, ¿no? En el cual vemos toda la columna vertebral en sucesión alineada con la cabeza, vemos la cabeza en una posición neutral, no está ni hiperextendida ni flexionada, y debemos ver los mismos parámetros que usamos para la translucencia local a nivel de la cabeza, ¿no? Y debemos ver acá ambos bordes claramente definidos. Ese corte del LSN es muy difícil de tener y todos los que hacen ecografía desde básica en adelante lo saben. Yo les pido, como dice el doctor Víctor acá que se reúne, que ustedes se acostumbren a medir esto. Medir esto es más difícil que medir una translucencia, porque obviamente en este corte ustedes lo único que tienen que hacer con su equipo es hacer el zoom a esta parte y obtienen la translucencia local y la pueden medir con facilidad. Pero el primer paso es esto. Esto es más difícil que una translucencia y por favor les pido que se esfuercen en hacerlo. Tiene criterios, corte sagital, el B paralelo al traductor, los bordes, ambos bordes muy claros, el zoom que abarque toda la pantalla del bebé y en una posición neutral. Se define la posición neutral como una posición en que el espacio entre el mentón y el tórax sea por lo menos similar al grosor del paladar. Muy bien. Yo creo que pasando eso, que es un repaso para ustedes, sabemos que parece fácil, pero sin embargo ustedes pueden tener este bebé que decimos que está de repente muy extendido, a pesar que la columna está casi normal, o está muy hiperextensión, ¿no? O tenemos este bebé que está en la posición flexionada, pero con una espalda curva. Y definir o decidir cuál de todos estos bebés está en una posición neutral y es el adecuado es difícil. A pesar de eso, ustedes ven que tenemos que decir que este bebé mide 87 milímetros y este mide 83, quiere decir que con este bebé nosotros podemos trabajar el cálculo de riesgo y con este bebé. Entonces, siendo el mismo bebé, la decisión que tomen ustedes de qué tamaño están tomando por 2 o 3 milímetros puede decir si el bebé es o no adecuado y también puede hacer otra cosa, puede cambiar el riesgo que nosotros estimamos. Nosotros decimos, si nosotros medimos el bebé más grande, la translucencia local debe ser relativamente más pequeña, entonces deberíamos detectar menos casos. Pero como hacemos, nuestro parámetro es el screening combinado, el Dr. K en 2010 definió que si nosotros hacemos una sobreestimación del LSN, lo que conseguimos es tener mayor cantidad de falsos positivos. Entonces es importante que tomen en cuenta eso también a la hora que medimos una longitud cefalocraniana, ¿no? Y recordar claramente esta imagen, ¿no? Paralelo al transductor, se ve toda la columna, la cabeza discretamente separada del tórax, se ve solamente la punta del mentón, se ve todo el paladar, se ve el hueso nasal, el diencéfalo y la translucencia local. Y los bordes son claros, el zoom abarca prácticamente toda la pantalla. Son los criterios del LSN y eso es lo que ustedes tienen que fabricar en su rutina diaria. Muy bien, y ahora sí pasamos al otro aspecto. Este es un normal que ustedes acaban de ver en un bebé de 12 semanas. Inmediatamente después de medir el LSN, nosotros debemos correr, es un pequeño clic, ¿no? Y debemos decidir en qué momento vamos a estar en una posición sagital de la cabeza para medir una translucencia. Tiene sus criterios. El primero es que usted ha cumplido con el LSN, edad gestacional de 11 semanas a 13+6, o el tamaño de 45-84 milímetros. Si hemos cumplido esos dos criterios con el LSN, entonces tenemos que esforzarnos en esta imagen de acá. En esta imagen van a ver que la cabeza y una parte del tórax ocupan toda la pantalla del ecógrafo, como ven acá están las letras, y este es el fondo de la pantalla. Es un zoom sobre una imagen mucho más pequeña, en la cual solamente seleccionamos esa parte para hacer la medición. En esta parte nosotros debemos ver el mentón, el paladar, el hueso de la nariz, probablemente sea o no debe verse nada sintomático acá, la frente, y debe ser transparente. Nosotros estamos entrando entre un hueco entre los dos huesos frontales y eso nos permite ver la nuca. Nos ve la nuca
algas, vemos la translucencia intracraneal, vemos todo el diencéfalo, es decir, los tálamos o tercer ventrículo, el mesencéfalo y en la parte posterior el cuarto ventrículo que se llama translucencia intracraneal, ¿no? Como ven, igual el mentón está separado del tórax, igual vemos completamente separado. Y esos son criterios. Debemos tomar varias medidas, podemos usar un método automatizado, sobre todo un NT automática. ¿No? Bueno, lo teníamos. ¿No? Debemos separar la piel de labios que probablemente está más abajo. Los cálipers deben ponerse desde el borde superior hasta el borde de la zona blanca, entre la zona blanca y la negra, ¿no? Debemos tomar varias medidas, debemos seleccionar la mayor, tenemos que estar atentos de si no está el cordón acá, y debemos bajar la ganancia para que la línea blanca no sea tan gruesa y no aparezcan tantas reverberancias. Con esos criterios nosotros podemos medir una translucencia. Esta no debe ser una imagen de pantalla, esta debe ser la imagen que intentamos obtener en cada una de las medidas que tomamos. Muy bien, y eso, si no tenemos un software, con eso nosotros vamos a clasificar las translucencias en 4 grupos. Un grupo en que la translucencia está menor de 2.5, de repente, o debajo del percentil 95, este es medido por un método automático, el SORNA-LT. Un grupo en que la translucencia está apenas por encima del percentil 95 y antes del 3.5, que es el percentil 99, donde es realmente que tenemos problemas, porque para nosotros decir esto es normal es fácil, decir esto es anormal es difícil, y decir estos dos son anormales es muy fácil. Un grupo que tenemos translucencias apenas por encima del percentil 99, en este caso 4.1, que ya decimos que nos llama la atención, y otro como 8.5 que no necesitaba mucha referencia. Estos pacientes no necesitan otra evaluación, en teoría nosotros la miramos sin ningún software y decimos esta paciente de riesgo de problemas cromosómicos y los vamos a seleccionar a uno. Y con estas pacientes, básicamente con estas pacientes que están con una translucencia entre 2.5 y 3.5, son en las cuales más nos van a prevenir. Obviamente, si tú tienes a disposición el software de cálculo de riesgo, con eso debería ser suficiente. Nosotros estas imágenes las mandamos todos los años a Londres y ellos evalúan nuestras imágenes solamente con 6 criterios. Si el zoom es adecuado, si realmente es un medio sagital, igual ven las imágenes, el paladar, el mentón, la nariz, el diencéfalo, el mesencéfalo, el cuarto ventrículo de translucencia, si la posición es neutral por la separación acá, si los cálipers están adecuadamente colocados y si la membrana local es central. Con esos 6 parámetros todos los años te recertifican. O sea, a pesar que tú tienes que cumplir con todos los parámetros, las imágenes que mandas deben tener estos criterios que son menos, pero igual no por eso dejan de ser tan importantes. La otra Nerea Marín, como yo, algunas vez verán el cuarto de lectura. En algunas ocasiones, ellos opinan que la posición no es neutral porque es muy separado, o que la translucencia no está viendo en la zona más ancha, y eso hace que algunos de los parámetros no sean aprobados. Sin embargo, tú necesitas solamente aprobar de 18 medidas, porque mandas 3 imágenes, hasta 16 pueden ser normales y con eso te aprobas. Es una rutina habitual, ¿no? Y si tú lo haces, vas a estar dentro de este grupo, ¿no? De las personas que están aprobadas, que son alrededor de 25 en el país, esto es de Aldeia, ¿no? Y si junto a eso mandas el audit, es decir, todas las medidas que has tomado en el año, o por lo menos 30, vas a estar en el grupo de acá, que somos un poco menos. Tengo el gusto de trabajar, de conocer a más de la mitad, lo que me da mucho gusto. Y esto, o sea, si ustedes tienen una segunda opinión, deberían ir a profesionales que ya se han recertificado en ocasiones separadas. Muy bien, hay una pequeña diferencia en medir la relación y medir a las 12 semanas y media, o sea, las imágenes son diferentes. Se puede usar un método automático o un método normal, pero las imágenes siempre van a ser iguales y las tomas de las medidas siempre van a ser similares. Ya no tenemos mucho más que discutir por translucencia, y el grado de flexión de la cabeza, ustedes van a ver cómo va variando, y con base a eso la translucencia va a ir aumentando. Es importante que ustedes tomen la decisión de cuál de todas estas imágenes, va a ser la posición neutral o esta va a ser difícil. Entonces eso va a tener pequeñas variaciones, pero normalmente las variaciones entre esto y esto no va a ser mucho, pero entre esa posición imprescindible y la completamente flexionada va a ser más.
Entonces es importante que intenten mantenerse al centro con una cabeza no tan flexionada. Lo mismo. Esta es una posición neutral, pregunta para el auditorio, ¿no? Está un poco separado, pero básicamente lo que ustedes van a ver acá es que se ven las costillas, ¿no? Es decir, a pesar que este miembro está estirado, está en una posición así, no está de frente, ¿no? Está con la cabeza girada, lo que permite ver el corte sagital del hombro. Esto no puede usarse como translucencia. No puedes usar valores de referencia, pero esto no es autorizado como translucencia porque no está alineada la columna con la cabeza. ¿Podemos usar el torso anterior? ¿Qué pasa si el bebé está mirando para atrás y no cambia? No, nosotros no debemos usar un dorso si el bebé está mirando para abajo. Algún colega que incluso certificaba, pero ¿por qué no podemos usar? Bueno, nosotros no sabemos que realmente se ve el hueso de la nariz, no estamos viendo el diencéfalo y el tálamo, y es más difícil especificar la posición plenamente vertical o plenamente sagital. Sin embargo, sí podemos usar estos cortes para documentar lo que estamos viendo. ¿Por qué este corte registrado? Porque esta es una translucencia un poquito más grande de lo habitual y a veces no se ve tan clara en el corte anterior, entonces tú agregas una imagen del corte posterior para que el médico que recibe el examen vea así, pues sí está un poquito ancho. Obviamente en este caso es más convincente porque a veces lo que pasa es que el miembro se mueve por más que lo intentes hacer saltar y está pegado al amnios, ¿no? Aquí está pegado al amnios y tú no sabes si es una translucencia de ese amnios y a veces desde la parte posterior se ve mejor, pero sirve para documentar, no para mirar, ¿no? Vean esta translucencia. Es una translucencia, es un corte tomado con el celular de una pantalla, por eso se ve así, pero ven el cuello y una zona sumamente ancha al costado, ¿no? Esto también es una imagen que sirve para documentar, ¿no? Ven el cuello transverso y una zona sumamente ancha al costado, que es esto mismo, es el mismo bebé, solo que esta es la foto, ¿no? En la cual se ve una translucencia de 4 y pico, ¿no? Un hueso nasal dudoso en este caso, pero el corte sagital visual, ¿no? Cuando nosotros tenemos estas imágenes que no podemos documentar claramente que la piel esté separada del amnios, necesitamos un corte adicional que documente ante el médico que el doctor no se esté equivocando, ¿no? Y que documente ante nuestros colegas de servicio que el doctor no se esté equivocando. Esta paciente la traigo por un tema diferente. Cuando nosotros encontramos una translucencia nucal incrementada y un riesgo alto, esta paciente le salía uno en 43, uno en 44, no era tan alto, nosotros le aconsejamos a la paciente. Y esta paciente llega la siguiente semana con esta translucencia. A ver. O sea, si nosotros no hemos documentado apropiadamente que esta era una translucencia de 4 y ahora tiene una translucencia de 1.5, ¿qué va a decir el doctor? ¿No? O sea, que el doctor se equivocaba haciendo la medición. Muy bien, esto está reportado en la literatura desde hace muchos años. Entre 10 y 20% de las translucencias que nosotros encontramos incrementadas entre la semana 11 y la 14 van a resolverse y van a desaparecer entre la semana 11 y 14. Es por esto que dentro del KINS ellos no recomiendan volver a evaluar a las pacientes. O sea, si la paciente viene evaluada en la calle con una translucencia alta, ustedes miran las imágenes, son apropiadas, deberían darle la misma consejería a la paciente y no volver a evaluar la translucencia para evaluar el riesgo. Ahora, si la paciente no trae imágenes apropiadas, sí tienen obligación de volverlo a medir. Entonces, por eso es importante la documentación. Si nosotros ponemos esto acá, en esta paciente, en riesgo salía uno en 2000 y aquí salió uno en 50. ¿Con qué consejería se va la paciente? Entonces, cuando nosotros encontramos estos casos acá, lo que tenemos que hacer es decirle lo que dicen los trabajos sobre la translucencia que se resuelven. Hasta un 10% de estos bebés que tienen translucencia que se resuelven tienen problemas como son, es decir, 1 en 10. Lo cual quiere decir que el riesgo sigue siendo alto y esta paciente necesita un seguimiento diferente. Muy bien, en otras ocasiones nosotros vamos a encontrar esto. Nosotros deberíamos ver toda la translucencia, pero vemos que la membrana está quebrada, ¿no? Viene para acá y después está acá. Y aquí está el amnios, o sea, no es que esté acá sea el amnios, sino nosotros estamos viendo, ¿ven?
acá, y bueno, acá está el ángulo, en esta imagen no. Entonces nosotros vemos que puede ser la sombra del hueso que está haciendo esta refracción, acá, igual, la sombra del hueso, o puede ser un cordón nucal. Entonces nosotros necesitamos que se mueva la imagen y ustedes van a ver acá como unas burbujitas que representan que esta zona es que el cordón está comprimiendo la nuca, y cuando tenemos esa compresión del cordón en la nuca, nosotros tenemos obligación de hacer esto, medir por encima y por debajo del cordón, y el promedio de las dos medidas lo usamos para el cálculo de riesgo. En este caso ambas medidas son muy altas, bien 3.4 y 3.3, bueno, no están altas, pero a veces la medida de arriba es muy grande y la de abajo muy pequeña, o al revés. Entonces el protocolo de la FETA dice que debemos ir por arriba y por debajo de donde se aprecia el cordón comprimiendo la piel de la nuca. Y no es cierto que comprime, ¿no? Que tiene un circular, a pesar que este ve sí tiene un circular, me parece, porque se ve por arriba y por abajo, ¿no? Ustedes ven el cordón aquí como una bolsita, ¿no? ¿Sí? No es necesariamente, a veces solamente el bebé está apoyado sobre el cordón y eso comprime de esto, aunque no haya un circular sobre él. Muy bien, y a veces no es tan marcada. ¿Ven? Esta imagen de acá es el cordón y ustedes ven que la muestra es pequeña, ¿no? Y sin embargo ven una diferencia. Acá está relativamente delgada y después se ve ancha, ¿no? Y finalmente cuando vemos es que el bebé sí tiene un cordón acá que está comprimiendo esto acá, que se manifiesta en realidad como esta imagen. Me parece que eso también es un punto. Ven el cordón arriba y ven el cordón acá como un reforzamiento, ¿no? Ese es un cordón nucal que nos está dando una falsa impresión de una translucencia un poco más ancha de lo habitual. Y el cordón nucal también lo podemos documentar así, de espaldas se ve mucho más claro, este es el cordón, y vemos que hay una pequeña diferencia entre translucencia hacia arriba y abajo. Y como les digo, estas imágenes sirven solamente para documentar lo que nosotros ya hemos visto. La segunda cosa que tamizamos y lo que trabajamos es el hueso nasal. El hueso nasal se hace en el mismo corte. Una de las cosas que hace la fundación es intentar obtener la máxima cantidad de datos del mismo corte. Es un plano medio sagital definido por la punta ecogénica de la nariz, el diencéfalo, la punta ecogénica de la nariz, el diencéfalo, el cocoto, que es realmente el tálamo, y el mesencéfalo al centro, y la membrana nucal atrás. Y esas tres cosas definen el plano sagital. Aquí no necesitamos que el bebé esté en posición neutral, ¿no? Porque vamos a ver la nariz y la nariz no va a cambiar. En la translucencia sí. Es importante que a pesar que podemos usar el mismo plano, a veces nosotros podemos medir la translucencia sin medir el hueso o al revés. ¿Medir el hueso es fácil? No, a veces una pequeña rotación en la cabeza hace que el hueso desaparezca y volvemos a regresar y el hueso vuelve a aparecer. Es lo que están viendo ahí, ¿no? Pequeños movimientos del tronco hacen que el hueso nasal aparezca y desaparezca en nuestro campo visual, aunque aquí en realidad el hueso está hipoplásico, ¿no? Y cuando desaparece, aparece el hueso cigomático al costado. El hueso cigomático nos indica que estamos fuera del rango, ¿no? Muy bien. 11-13 semanas, hoy le tiene 45-84, el zoom, la cabeza ocupa toda la pantalla. Se considera que el hueso nasal está presente si es más blanco que la piel, que es esta parte de acá. O sea, el hueso debe ser más blanco. Si son iguales o si es menos blanco, decimos ausente. En este caso decimos hueso nasal presente. Muy bien, ¿y cómo usamos el hueso en nuestro protocolo? Decimos, usamos el hueso para todos, metemos los dos valores en el cálculo de riesgo, o decimos, si el riesgo con la translucencia es intermedia, es decir, entre 1.50 y 1.000, medimos el hueso nasal. Y si el riesgo es alto con la translucencia, ya no lo usamos y hacemos biopsia o NIPT, que es un protocolo muy antiguo. Y si el riesgo es muy bajo, ya no va a las 20 semanas y ya no lo hacemos adicional. Y solamente quedaría hacerle alrededor de un 15% de la población, y dentro de ese 15% va a estar un 14% de los bebés con trisomía 21 y el otro 85% va a estar. O sea,
Estos de acá son los que te digo, ¿no? Un pequeño grupo en que la translucencia va a estar entre el percentil 95 y el 3.5, que es realmente donde aplicamos estos marcadores. ¿Cuáles son los parámetros de calidad del hueso nasal? Cuando mandamos las imágenes nos miden 4 cosas: el zoom, que abarque todo, que sea un corte medio sagital, que la nariz sea paralela al transductor, ¿no? Y la evaluación que nosotros hicimos, dijimos que el hueso estaba presente. Entonces, correcto, dicen, los 4 parámetros están normales, y si tenemos 3 imágenes con 3 parámetros normales, por lo menos nos aprueban y nos dicen que podemos usar el software para hueso nasal normalmente. Muy bien, esto es otro más, que es lo mismo. Muy bien. ¿Cómo vemos el test combinado? El test combinado, que es lo que ya mencionamos, asusta al 3% de las mujeres, y dentro de ese 3% está el 90% de los niños con Down. Y si agregamos el hueso nasal, asustamos un poquito menos de gente, no al 3 sino al 2.5%, y tenemos una tasa de detección de hasta el 93%. Eso de acuerdo al estudio de acá del 2010. Si nosotros hacemos 12 capas, o sea, medimos translucencia, riesgo con translucencia, y los que están en riesgo intermedio usamos el hueso, llegamos a eso, ¿no? Es un poquito mejor que el 90%. Quiere decir que antes solo pasa uno de cada 10 pacientes, sino cada 1 de cada 7. No, 1 de cada 15. Muy bien, ¿esto qué es? Este es el hueso cigomático, ¿verdad? Desde el hueso cigomático acá nos significa que no estamos en el plano adecuado, a pesar que veamos el hueso nasal, no vemos el hueso de la nariz. ¿No? Esta es una translucencia, y ¿qué estamos haciendo? Como vemos un quiebre acá, tenemos que medir arriba y abajo, por encima y por debajo ¿de qué cosa? Del cordón umbilical. ¿Y cómo es el hueso? La doctora Patricia Rojarín. ¿Cómo está el hueso, doctora Patricia? ¿No lo ve? No. Efectivamente acá está, es una niña blanca y otra acá, ¿no? Pero no se ve. Este es un hueso, es un bebé, tiene 13 semanas y ya no hay hueso, entonces quiere decir que tiene hipoplasia el hueso nasal. ¿Tiene Down el bebé? No. ¿Tiene nariz? Sí. Es importante cuando usted aconseje a esa paciente, diga, aquí está la naricita de su bebé, vea, y aquí está el huesito, solo que está demorándose en aparecer. Porque es importante que si vemos un hueso nasal ausente, la mayor parte de los bebés que tienen esto van a tener ¿qué cosa? No van a tener Down, van a ser bebés sanos, la mayor parte, ¿no? Y pero aumenta el riesgo de tener Down, pero la mayor parte van a ser bebés sanos. Y normalmente si tú dices hueso nasal ausente, la mamá se queda con la idea de que no tiene nariz. Entonces si tiene nariz, el hueso se ha demorado en aparecer, probablemente va a aparecer más tarde. Esto aumenta tu riesgo de Down, que lo van a ver por las líneas rojas, y por favor hay que hacer algún examen adicional. Muy bien. Listo, que ya no veo nada. Muy bien, y ahí está el hueso nasal, ¿no? Muy rápido, ¿no? ¿No? Tenemos un signo igual acá. ¿Cuál es más blanco, el de arriba o el de abajo? Los dos son igualitos, ¿por qué me quieren mentir? Por definición, si los dos tienen la misma ecogenicidad, se llama hueso nasal ausente, ¿no? Para que sea presente, el de abajo tiene que ser más brillante que el de arriba. Entonces, si bien hay algunos casos en que dice hueso nasal ausente con claridad, hay otros casos en que dice hueso nasal ausente con dudas, ¿no? Puedes optar por otras cosas, o evaluar los otros marcadores, o ponerlo dentro del cálculo de riesgo y aconsejar a la paciente sobre eso. Pero en teoría, si tú ves un hueso nasal que tú calificas como ausente, deberías decir ausente. Y tú ves la ecogenicidad del hueso de acá, con respecto a la ecogenicidad de los huesos de la nariz, es bastante diferente, ¿no es cierto? Sí, ¿no? El hueso del paladar, la nariz, ¿no? Totalmente diferente. Muy bien.
¿Y ese de ahí? Felizmente tenemos playback, ¿no? ¿Qué dice? ¿Presente o ausente? Sí. ¿No? Lo que brilla acá, ¿qué cosa es? La piel, ¿no? Y el hueso nasal no se ve, entonces hueso nasal ausente. Muy bien, por lo menos vamos a estar entrenados a hacer. Bueno, esta no se ve. Vamos a ver otro. Ahí, ¿ven? Lo mismo, la piel más blanca que el hueso abajo, ¿no? Entonces hueso nasal ausente. Hueso nasal presente, un signo igual, pero con el lado de abajo más brillante. Es más fácil porque no ven absolutamente nada. Muy bien. Cuando tienen dudas si está presente o no el hueso nasal, nosotros podemos tener vistas adicionales. Una vista adicional es el triángulo retronasal. Este es un bebé en corte sagital, donde vemos el paladar acá y los huesos de la nariz paralelos. Entonces nosotros vemos estos dos puntos blancos. Estos puntos blancos son el hueso de la nariz, ¿no? Entonces podemos ver que acá no está el hueso de la nariz y acá no debe estar el hueso de la nariz. O acá está más hipogénico y los puntos blancos son menos blancos que eso acá, ¿no? O sea, no está osificado suficiente el hueso. Y estos, igual que para la translucencia, nosotros documentamos con cortes transversales, nosotros también vamos a documentar con cortes transversales o con cortes coronales, ¿no? Vamos a documentar la ausencia del hueso de la nariz. Cuando aparecieron estos cortes o el corte se publicó también, ¿qué deberíamos interpretar? Porque cuando tenemos esto, los huesos nasales son dos, uno acá y uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces aparece. ¿Qué pasa si el hueso nasal de la derecha está presente y el de la izquierda no? ¿O qué pasa si uno está hipoplásico y el otro no? Entonces la definición actual es que si uno de los dos huesos está bien, debes de notificar que el hueso nasal está presente. ¿Ya? Y es un esquema para que nos pongamos de acuerdo. Mucha información. ¿Esto funcionará bien? Muy bien, pasamos al ducto venoso. ¿Es fácil verlo? Sí, miren, por un corte sagital aparece la vena umbilical y el ducto venoso aparece casi inmediatamente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Mantener la mano quieta para poder llegar al ducto, ¿no? Pero después, por lo menos es relativamente sencillo ver el ducto venoso. El ducto venoso no, el ducto venoso es el parámetro más difícil de medir de todos. ¿Por qué es el parámetro más difícil? Porque mide medio milímetro de diámetro. Y tiene que ni moverse el bebé ni moverse la mamá, y tú tienes que tener impulso para poner en el ducto exactamente la medida, ¿no? Eso implica que va a ser difícil siempre medir. Nosotros vamos a ver al bebé, como dijimos, lo único que hacíamos es de nuestro corte inclinar el traductor para verlo más cerca de este fotito, y en la zona más blanca o de LAC vamos a poner un poco hacia atrás el traductor, el volumen de muestra, y vamos a obtener imágenes como esta, ¿no? Muchas veces van a ser contaminadas y van a haber flujos aparentemente en reverso, pero vamos a buscar una imagen lo más limpia posible para ver. El ducto venoso tiene 4 ondas, una onda D, o para un S sistólica, una onda D diastólica y una onda A o de contracción auricular. ¿No? La diferencia de forma depende de la función cardíaca, y eso no nos interesa para motivos de esta charla, pero es importante que ustedes sepan que puede tener diferentes formas esta onda dependiendo de la función cardíaca. Y las características del ducto venoso es 11 a 13 semanas con 6 días, o un tamaño de 45-84 milímetros. El bebé está quieto, el tórax y el abdomen están en toda la pantalla. El color debe mostrar toda la vena umbilical, el ducto venoso y el corazón. Esa es una característica. La vista es una vista ventral, medio sagital del tronco del bebé. O sea, no puede ser una vista dorsal. Aunque ahora viendo los audios de la fundación siempre te mandan algunas de estas imágenes
y parece que están aceptando vistas desde la espalda, o sea que vendría a ser más o menos desde acá. La muestra debe medir entre medio y 1 milímetro en la zona del aliasing. El ángulo entre tu volumen de muestra, entre la rayita que sale acá y el ducto debe ser menos de 30 grados. El filtro de la pared debe ser de baja frecuencia y la velocidad de barrido entre 2 y 3 centímetros por segundo, lo que te va a permitir que en la pantalla aparezcan entre 4 y 7 ondas. Y ese es, tiene que haber entre 4 y 7 ondas para medir, ¿no? El ducto venoso se caracteriza por una velocidad de flujo alta durante la sístole y durante la diástole, y el flujo anterógrado en la contracción auricular o alta, ¿no? La evaluación cualitativa se basa en la apariencia de la onda A. Si está positiva o ausente, incluso en cero, es normal, y reversa es anormal, ¿no? Nosotros vamos a ver contaminación o cuando la muestra es grande o nuestra muestra no está en el sitio adecuado, y vamos a ver una onda reversa acá, y esto blanco es la vena hepática que tiene reflujo diastólico, y esto es la vena umbilical, un flujo más continuo que contamina toda la muestra. Ambas pueden darte una lectura falsa de la medida del ducto venoso, ¿no? La onda reversa es más frecuente a las 11 semanas, es más frecuente cuando la translucencia es alta, es más frecuente cuando el PAP es bajo o cuando la madre es negra. Esto no lo tomen en cuenta porque nuestra población no tiene nada que ver con la edad. Se asocia con anomalías cromosómicas, defectos cardíacos o muerte fetal. Muerte fetal, sobre todo en los casos de residuo, que no todos ustedes conocen y por lo que pasa con mucha frecuencia. Muy bien, entre la onda reversa, entre las 11 y 13 semanas se encuentra el 3% de los euploides, en el 60 y pico por ciento de los bebés con síndrome de Down y en el 50 y pico de los bebés con trisomía 13 y 18. O sea que si solamente usamos ducto venoso para diagnosticar Down, trisomía 13 y 18, vamos a llegar a diagnosticar 50 o 2/3 de los casos. Y para eso vamos a asustar al 3% de la mujer. ¿Cuántos niños con Down? 0.3%. ¿Cuántos por ciento de euploides? 3% no tienen, por lo tanto vamos a asustar a 10 madres por cada niño con Down. Muy bien, esta es la onda típica de un ducto venoso normal, en que nosotros estamos viendo desde dónde, estamos viendo desde la espalda. Entonces cuando viene desde la espalda, aquí está el ingreso al cordón, vemos el ducto que va al corazón y la onda sale positiva, ¿no? Si bien es una mejor manera, porque te uno de ver el vaso cuando la sangre va hacia el traductor, hasta hace poco por lo menos no estaba autorizado por la FIDA, pero pueden usarlo. He visto un par de reportes en que lo califican, ¿no? Muy bien. El flujo, si usamos un test combinado, se acuerdan 3%, 90%, y si usamos el test combinado plus con ducto venoso, podemos diagnosticar hasta el 95% de los casos, ajustando el 2.5% de los casos. Entonces es mejor usar el ducto, tiene un mejor rendimiento que el hueso de la nariz, pero es más difícil, necesita más técnica para hacerlo, ¿no? Y la tasa de falso positivo, cuanto más grande es, nuestra tasa de detección va a subir más, ¿no? Con 5% podemos llegar hasta un 98% de detección con el ducto venoso. Podemos hacer un esquema de 2 fases, también con esto, publicado por cada, ¿no? Si tiene un riesgo mayor de 1,50 con la translucencia, biopsias escoriales, y si el riesgo está entre 1,51 y 1 en 1000, hacemos ducto venoso. Si después de la evaluación con ducto venoso el riesgo es 1 en 100, biopsias escoriales, y si es menor de 1 en 100, 1 en 150 por ejemplo, va al segundo trimestre, como igual que el 85% de la población. Claro que este grupo selecciona como 15% de las pacientes que tendrían que hacerse ducto venoso, y este grupo selecciona 1.5% de las pacientes, ¿no? Que en este grupo va a estar también el 85% de las pacientes. Obviamente es medio complicado esto explicarle a las pacientes, ¿no? Digamos que tiene una paciente acá y su riesgo sale 1 en 500. Después hacer el ducto venoso y le dice riesgo intermedio. Le haces ducto y su riesgo sale 1 en 150. Más riesgo, ¿no? Está normal, señor. Después de haberle dicho esto, es medio complicado decir un riesgo más alto, pero se explica por forma de sensibilidad y de sensibilidad. Así que si van a hacer esto, no debe haber posibilidad en el camino, ¿no? Muy bien, y esto es qué pasa cuando la translucencia local es alta y
la onda A es reversa, aumenta el riesgo de cardiopatía y disminuye si la onda es normal, ¿no? Este es el riesgo con translucencias altas, que va a 3, 4, 5, y ustedes ven que si la onda A es normal, el riesgo de cardiopatía es muy bajo, y si la onda A es reversa, va aumentando exponencialmente, que se asocia con translucencias altas. Y también para muerte fetal sirve, 2% de los súbitos abortos después de las 11 semanas tienen ducto reverso, y el ducto es reverso en más del 10% de los súbitos y menos del 4% de los recién nacidos vivos. Entonces ustedes ven riesgo de muerte fetal con onda reversa y con onda normal. Más allá de cualquier otra cosa que tenga el medio, porque estamos hablando del primer trimestre, ¿no? Criterio de calidad del ducto venoso, estas son las evaluaciones, ustedes ven las ondas del ducto, todos han sido corroborados, y bien el zoom, que solamente esté básicamente el abdomen en la pantalla, que sea medio sagital por el hecho que se ve todo el trayecto umbilical, que el volumen de la muestra sea medio milímetro, eso sale siempre acá, el ángulo de insolación, es decir, el ángulo entre la línea y el ducto sea menos de 30 grados, el filtro que sea de 60, una alta velocidad que implica que hay entre 4 y 7 ondas, ¿no? ¿Y cuál es la opinión del usuario? Que dice normal, onda normal, ¿no? Y en este caso no se evalúa la lateral de las torres, cada una de las imágenes que mandaron un componente diferente, y igual las ondas del ducto venoso son relativamente sencillas y las mandamos todos los años. Muy bien, y el último de los parámetros que usamos formalmente es el flujo de la válvula tricúspide. Este es un corazón, este bebé tiene 12 semanas, 2 días, ustedes tienen que poner el tórax que ocupe toda la pantalla, en el cual se ve un corte de 4 cámaras, y ponemos nuestro volumen de muestra de por lo menos 2 milímetros en el ventrículo, entre el ventrículo anterior y la aurícula anterior. Si nosotros nos metemos muy adentro del ventrículo, vamos a conseguir que la onda nunca haya reflujo, así que tenemos que poner 1/3 fuera y 2/3 dentro, lo cual no es tan sencillo, pero es el parámetro de calidad, ¿no? El feto debe estar quieto, el tórax ocupa toda la pantalla, es una vista apical porque el ápice está arriba, muestra 2 a 3 milímetros sobre la válvula tricúspide, ángulo menor de 30 grados con respecto al septum interventricular, velocidad de barriga de 2 a 3 centímetros por segundo, ¿no? Y 3 mediciones y tratar de evaluar las 3 manos. ¿Qué cosa es normal? Normal es que la onda sea toda positiva, anormal es que durante la diástole haya picos que ocupen más de la mitad de la diástole y bajen más de 100 centímetros, más de 60 centímetros por segundo. ¿Qué cosa puede ser falso normal? Esto de acá, si nosotros estamos un poco más pegados, se confunde con la salida de la aorta y hay reflujo, pero nunca llega a 40, ¿no? Y el cierre de la bala puede ser un clip de salida, ¿no? Pero es muy corto, sumamente corto, no llega a abarcar toda la mitad del clip como se vería en las ¿cómo se llama? Esto es de la fundación, por eso las imágenes son tan feas. Ya. Muy bien. El reflujo tricúspide se produce en el 1% de los euploides. Como van a ver, a diferencia de todos los otros marcadores, este es el más raro que haya reflujo en la válvula tricúspide. Y la tasa de detección de trisomía 21 como ronda el 55%, 13 y 18 solo 30%. Es más frecuente que haya reflujo a menores semanas y es más frecuente cuando la reproducción es alta. Entonces, la ventaja que tiene el olor a tricúspide es que es más específica que las otras, ¿no? Pero es menos sensible. Entonces, por eso siempre lo usamos combinada con otros marcadores. Muy bien, se puede hacer un esquema similar a lo que hemos visto con nosotros, ¿no? Igual 15% de los riesgos intermedios, vamos a aplicar flujo tricúspide y vamos a hacer un nuevo esquema. Muy bien. Sirve para ver defectos cardíacos, 4 de cada 1000, 0.4% tienen defectos cardíacos, aumenta si la translucencia es alta, entonces aquí tenemos translucencias altas. Si además de la translucencia alta hay reflujo tricúspide, mire cómo incrementa el porcentaje de defectos cardíacos hasta 70%, ¿no? Y disminuye si no hay reflujo tricúspide, entonces este es el riesgo con translucencia alta y este es el riesgo. Entonces también lo usamos para tamizaje de cardiopatías y toda paciente que tiene reflujo tricúspide debe ir a ecocardio en el segundo trimestre. Muy bien, nuevamente, ¿vieron el corazón? ¿Ven la onda? ¿Está bien? Sí, es un corte apical, lo ponemos en el lado derecho,
lo más pegados a la membrana anterior, y la onda del flujo es normal. A veces aparecen estas pequeñas ondas, que es la aorta, y acuérdense que la aorta sale así, ¿no? ¿Qué pasa cuando la frecuencia cardíaca cambia? Cuando la frecuencia cardíaca cambia, pueden aparecer estos picos hacia abajo, más de 80, solamente por el cambio de la frecuencia cardíaca, que hace que el clic de cierre, de que haya reflujo, un pequeño reflujo antes del clic de cierre. Muy bien, igual nos piden, no sé por qué salía tan chiquito, igual nos piden, nos mandamos imágenes para evaluar, y las imágenes, ¿no? Magnificación, el cubeto del tórax, corte apical, tamaño de 2 milímetros, el ángulo de menos de 15 grados, 3 a 6 ondas, y la evaluación del usuario que dice flujo normal. Cuando tienes muchas imágenes es más fácil. Cuando haces solamente una traducción al año es más difícil tener imágenes adecuadas. Doctora, ¿normal o no normal? Muy bien, fantástico. Doctora, ¿normal o normal? ¿No es cierto? Tenemos un reflujo en la válvula acá que no llega al 50% y por lo tanto lo calificamos de normal. Doctor, ¿normal o anormal? Normal, no hay en realidad mayor problema. Doctora, ¿normal o anormal? Vemos que hay reflujo diastólico, pero que no llega al 50% de la diástole y por lo tanto debemos calificarlo como normal. En realidad no es normal, es reflujo tricuspidio que no es severo. Nosotros buscamos solamente reflujo tricuspidio severo. Este reflujo tricuspidio leve moderado y nosotros debemos considerarlo para el tema de crinolefluidías normal. Doctor, ¿normal o anormal? Va haciéndose más difícil, ¿no? Sí, esta es práctica diaria, la práctica diaria cada vez va a ser más difícil ver si es normal o anormal. Ese también era normal, no llegaba al 50%. Nuevamente, para que vean la válvula, siempre es posible verla con arritmias o sin arritmias, ¿no? Doctor, ¿normal o anormal? Bueno, ya cuando es completamente anormal, que ocupa toda la diástole y los picos pasan de 100, es claramente anormal el reflujo tricuspidio, y esas imágenes, o sea, si siguen los parámetros deben ver. Muy bien. Esto es para que vean cómo se ve el color. El color en teoría no debería usarse porque dicen que no va, pero ven en azul, viene en rojo y azul, ese reflujo en la válvula tricúspide. También se puede usar solamente viendo el color en el mismo tiempo de embarazo, ¿no? Rojo y azul en este sentido, el reflujo con el color. ¿Quién es el siguiente voluntario? Doctor, ¿tiene hueso o no tiene hueso? ¿Sí tiene hueso? Sí, pues, a pesar que aquí lo que no vemos es la piel, y vemos que el hueso nasal está presente en la zona de abajo. La tralucidencia es medible, no tenemos problema acá. Muy bien, yo creo que eso es todo lo que voy a tocar el día de hoy. Quiero invitarlos al próximo martes 18 a las 8 de la noche en la clínica del Lao. Se va a reunir la Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología. Vamos a tener la presencia del doctor Rubén Morán, que nos va a hablar de distingue combinado, el doctor Walter Ventura, el doctor Edgardo Huertas y el doctor Moisés Guamán, que van a estar presentes. Va a ser me parece que es en el piso, en el sótano 1, así que va a haber suficiente sitio para todos. Y aparte de tocar brevemente los mismos criterios psicográficos que hemos visto hoy día, hay mucha discusión de parte de la opinión de los expertos, que es muy importante para nosotros para agarrar los conceptos que a veces tenemos medios en duda. Quisiera saber si tienen alguna
tuvieran por favor preguntas para nuestro ponente, les agradecería que las hagan llegar. Cualquier acabamos de hablar de consultor, de ecografía, y ahora como a veces le ponen ecografía genética, le ponen ecografía de compatía, entonces se podría poner congresos en la órbita. Lo que mi pregunta es, por lo que usted cuenta, según se califica mediano riesgo, pero los colegas que están capacitados a veces hacen todo. Se pone lo ideal, después de hacer, pues hace todo prácticamente, hasta el fútbol y por eso era mi duda. Sí, es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Te voy a contar la experiencia técnica. Hay una pequeña diferencia entre trabajar en un hospital de referencia como ustedes y hacer screening en población general. Cuando haces screening en población general es diferente de trabajar en clúster, en una población cerrada donde empiezan las pacientes y la mayor parte terminan y les puede hacer seguimiento, y a trabajar para público general. ¿No? Nosotros como el Centro de Medicina Fetal por muchos años hemos trabajado para público general. Cuando voy a la clínica Sagrada es un clúster cerrado, entonces tenemos mucho seguimiento de las pacientes. Inicialmente nosotros trabajamos usando, dijimos, para trabajar acá tú tienes que acreditar saber usar los 4 marcadores, ¿no? Y los 4 marcadores tienes que usarlos. Entonces pusimos los 4 marcadores en el software de la fundación y conseguimos que si tú tenías un reflujo tricúspide normal y los otros 3 parámetros normales, la paciente salía de bajo riesgo y nadie salía de alto riesgo. Entonces los DOMs salían con riesgo de un envenenamiento, ¿no? Entonces nosotros definimos que al final teníamos que usar lo que está publicado en la literatura. No hay ningún trabajo que recomiende o te presente una fórmula de cálculo de riesgo para usar 4 marcadores. Entonces usamos el siguiente protocolo. A todas las pacientes translucencia y luz. Con eso estimas el riesgo. Pero observas el hueso y observas el reflujo tricúspide. Si alguno de estos es anormal, lo ponemos dentro del cálculo de riesgo. Yo aparte mido cervix y arterias superiores. Y hace la morfología del primer trimestre. O sea, en realidad tú tienes que cumplir con todos los parámetros, todo lo que sabes dentro de lo que tienes. El problema es que cuando te demoras en eso, 40 minutos, entre 35 minutos me demoro por paciente. En realidad porque tiene que cambiarse, verse la ecografía de trabajo final, lo cual a veces en ciertas instituciones no es viable, ¿no? Pero yo tengo pacientes programadas cada 30 minutos, yo sé que si me ponen 3 translucencias seguidas, no hay morfológicas en el camino, me voy a salir del tiempo. Pero en general, con el tiempo, nosotros manejamos eso, ¿no? Sí, necesitas que te asignen 35 minutos por paciente o 30 minutos por paciente, por lo menos para llevar a cabo esto. Si es cierto, si tú estás acreditado y haces las 4 cosas, es mejor hacerlo. Sin embargo, está en otro lado, ¿no? Si tú tienes mucha presión de tiempo, es preferible usar solamente 2 marcadores. Y si tuvieras que escoger entre 2 marcadores, la mayor parte va a escoger translucencia y hueso nasal, porque solamente estamos usando un solo corte. En ese caso, deben acordarse que a veces es posible medir la translucencia y no es posible medir el hueso, ¿no? Y a veces vas a necesitar medir la translucencia y el ducto venoso, la transfusión del reflujo tricúspide. Y esa es la razón por la cual el sitio donde hay el tiempo estimado como la fetal, está que el tiempo al final no es eterno, les permiten hacer screening incluso solamente con translucencia, ¿no? Porque ahí ¿quién está trabajando? Trabaja un personal que está en entrenamiento junto con alguien que tiene que supervisarlo e incluso un segundo supervisor que está al llamado, ¿no? Entonces como trabajan en ese esquema, les dan 20 minutos en realidad por translucencia. Es difícil que tú puedas cumplir con todos los parámetros. Si tú estás en ese esquema, de repente yo podría hacer translucencia, ducto, reflujo, todo en 20 minutos, sí, pero si vas a hacer hueso, morfología, uterina, cada una cosa va sumando un poco más. Entonces, yo pienso que el mejor esquema es translucencia y ducto, porque es el que tiene mayor capacidad de detección. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, sí. Bueno, primero felicitarlo por la exposición. Y bueno, mi pregunta es concreta. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de hipoplasia del hueso nasal? Y primero porque más, digamos, es un marcador que nos ayuda para el screening de disomías en el
segundo trimestre, ¿no? Sobre todo porque tenemos más o menos un valor de export que nosotros usamos, documentamos 4.5 milímetros hasta las 20 semanas. Si debajo de ese valor es una hipoplasia de hueso nasal, pero eso es en el segundo trimestre. Y en todo caso, en el primer trimestre, en el cual puede existir ausencia de hueso nasal, más o menos un 60-70% de pacientes con T21, y en el 2% de pacientes con cromosómicamente anormales, normales, se puede encontrar. ¿Cuál sería, digamos, la importancia de diagnosticar hipoplasia de hueso nasal en el primer trimestre? Y si es que se puede diagnosticar o se puede hablar de ese concepto, ¿cuál sería, digamos, su valor en el screening de predicción de una trisomía 21? Es importante el tema de volver a revisar los números siempre, porque eso está menciona nosotros no usamos el screening del primer trimestre para detectar malformaciones, uno, y no usamos el screening del segundo trimestre para hacer el screening de trisomía 21. Eso ya no es recomendado en ninguna ley, porque la tasa de detección de problemas cromosómicos en el segundo trimestre es muy baja, ronda del 60%, ¿no? Que es el tema de hoy día. Ahora, si queremos hablar de específicamente hipoplasia del hueso de la nariz, en el primer trimestre el diagnóstico de hipoplasia del hueso de la nariz, que afecta, puede afectar hasta el 3% de los bebés, se hace por falta de calcificación o falta de osificación de los huesos, que puede ser de uno o de ambos huesos, como lo he mencionado. ¿Es importante diagnosticarlo? Yo creo que eso no es importante. Nosotros hacemos diagnóstico prenatal de malformaciones de implicancia perinatal. ¿Sí? Ese es también un tema importante. Cuando ustedes hacen una ecografía morfológica, muchas veces van a decir, su bebé no tiene malformaciones, es mentira. Nosotros buscamos malformaciones severas que tienen implicancia en el momento del nacimiento. Ese es el objetivo del screening morfológico del segundo trimestre. Y eso saben ustedes porque de repente la única malformación de implicancia perinatal que se nos pasa, o que se nos debería pasar, ¿cuál es? La 13, ¿no? El ano perforado. Que hay muy pocas herramientas para diagnosticarlo. Y es un bebé que al nacer tiene que operarlo. Pero después la idea es que no nazca ningún bebé con que tenga algo que hacerse al momento de nacer y nosotros no tenga diagnóstico, ¿no? Ese es el objetivo de la cosa. Y la hipoplasia del hueso nasal no está dentro de ese rango, ¿no? ¿Por qué nos interesa la hipoplasia del hueso nasal? Porque es un indicio de síndrome de Down, nada más por eso. Si le quitas eso, en el segundo trimestre ni deberíamos fijarnos en eso. Otra pregunta. Muy bien. Doctores, me parece realmente impresionante el nivel de los colegas, que tienen mucha lectura, saben mucho, ¿no? Eso es muy difícil de encontrar en el monitorio y es muy agradable para mí. Si hubiese más preguntas, directorio, por favor. Nosotros tenemos unos trabajos de estimación de riesgo del segundo trimestre, ¿no? Todos estos trabajos en base a los criterios de la CERAT y otros criterios adicionales se han usado por mucho tiempo. Sin embargo, estos trabajos están hechos en población que no ha sido sometida al screening del primer trimestre. Imagínense que usted tiene una población que su tasa de detección de trisomía 21 es ideal 93%, ¿no? O 95%. Quiere decir que si tenían 100 casos de trisomía 21 no se lo van a quedar así. ¿Cuánto es la tasa de trisomía 21? Es más o menos 5 de cada 1000, ¿no? Es decir, para encontrar un bebé con Down, ¿cuántos bebés tendría que revisar? 20.000. Si ustedes quieren hacer con marcadores blancos el segundo trimestre sobre una población de cada 20.000 bebés que ustedes ven, solo va a haber un Down, va a ser sumamente difícil. La cantidad de falsos positivos y bebés normales con madres que se van a asustar va a ser muy muy grande. O sea, por eso es que el screening del segundo trimestre
no se hace en el OE que tienen el primer trimestre, salvo por malformaciones mayores. Si tienes una malformación mayor como una cardiología, sí puedes evaluar, ¿no? Pero en general no debería ser. También tenemos un problema en el segundo trimestre porque en la clínica, o sea, nosotros seguimos a las pacientes. Tú tienes alto riesgo de Down, te haces tu estudio o el ADN fetal o te haces un cariotipo, sale positivo, tienes Down. Entonces tenemos alrededor de 10 o 15 niños con Down que hemos seguido. De ellos solamente un bebé ha tenido un CIB y los otros 14 no hemos encontrado ningún marcador en el segundo trimestre, nada, ¿no? Ninguno de todos los detectados. Entonces yo creo que es sumamente difícil al final usar esos marcadores. Incluso el bebé con Down que lo busca con mala saña, ¿no? Con mala intención, tiene que tener algo. ¿Hay más preguntas, por favor? Muy bien, muchísimas gracias. Siempre es un gusto. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias, agradecemos al doctor Guillermo Díez. Bueno, agradecemos al doctor Guillermo Díez, maestro de muchos de nosotros. Y bueno, en prueba de ese agradecimiento queremos dar un pequeño presente para él, como muestra nuestro agradecimiento por la gentileza de habernos acompañado en esta oportunidad, ¿no? Gracias. Bien, también ya para ir terminando esta actividad, recordarles de repente para los colegas que han llegado un poquito después de la introducción, que estas actividades, estas sesiones científicas se van a llevar a cabo una vez al mes. Intentaremos cumplir que esto se dé a cabalidad. Hemos empezado el mes anterior, esta es nuestra segunda sesión científica. Por motivos de inicio de esta organización, es un poco también ensayo y error y ver cómo nos va, ¿no? En el resto del año. Por el momento, como algunos me han preguntado vía redes o personalmente, está dirigido a residentes de ginecobstetricia y a médicos asistentes de ginecobstetricia. Seguramente en algún momento podremos ampliar el espectro de profesionales a quien va dirigido, pero también les aviso y les comunico de que las ponencias van a ser colgadas en la página del Facebook de la Unidad de Ecografía Ginecobstétrica del Hospital 2 de Mayo y también en la página de Facebook del Hospital 2 de Mayo. Asimismo también, para los que por ahí pueden apoyar con la visualización de los videos que colgamos, también tenemos un canal de YouTube, Medicina Fetal Perú, donde se van a colgar todas las ponencias dadas en este auditorio, ¿no? Calculo que más tarde de repente en una semana, 10 días, preparando el material, ya debe estar colgada la primera ponencia de resonancia fetal, que fue el mes pasado, y esta segunda ponencia del doctor Díez. Van a estar colgadas en el canal Medicina Fetal Perú. Y si puede ayudarnos con su suscripción, también sería genial, para que les llegue automáticamente a sus correos una notificación de que hemos colgado nuevos videos. Para quienes no están en nuestra comunidad de Facebook, nuestra comunidad se llama Unidad de Ecografía Ginecobstétrica del Hospital 2 de Mayo. También se pueden solicitar la inscripción y también automáticamente le va a llegar todas las novedades que estamos publicando. Solamente se les va a pedir de que presenten al ingreso de forma rígida por ahora el carnet del Colegio Médico del Perú. Eso se lo vamos a agradecer para un tema de organización. Si pueden dejarnos sus correos electrónicos, mejor, genial. Todos son bienvenidos. En realidad me pone muy contento haber tenido auditorio lleno. Este es nuestro auditorio de ginecobstetricia, pero veo que poco a poco nos está faltando auditorio y eso creo que primero tiene que ver con la calidad de los ponentes y segundo por el interés que
que justamente queremos generar en lo que es la medicina fetal acá en Lima y en el Perú, por supuesto. Bien, entonces dejo al doctor Cuevas para ya las últimas palabras y cerrar esta sesión. Bueno, solamente agradecer nuevamente al doctor Guillermo por su participación, como voy a reiterar que nos ha acompañado acá anteriormente y le debemos dar mucha de nuestra enseñanza que nos ha brindado acá en el desarrollo de la Universidad de Ecografía. Y en segundo lugar, también muy agradecido con todos los asistentes, sobre todo con los que vienen de fuera de nuestro hospital, lo cual indica pues, ¿no?, que tienen mucho interés en el tema, ¿no?, y sobre todo que han hecho más de sus labores para poder llegar hoy día, de repente en día de semana, a esta hora de repente están un poco ocupados, han podido venir para acá, por lo cual les agradecemos mucho. Entonces, simplemente, antes de clausurar, solamente, antes de salir, no se olviden que al salir lo está esperando un pequeño, pero muy significativo break con todo cariño para ustedes. Y simplemente declaro por clausurado el tema del día de hoy y será hasta el siguiente mes. Muchas gracias a todos.